Con las noticias aparecidas esta semana, anunciando el intercambio de Leon Lawson por Yuki Tsunoda en Red Bull, lo que más se habla es sobre la maldición de Max Verstappen. Después de todo, no es de hoy que los pilotos número 2 del equipo no puedan mantenerse por mucho tiempo, siempre siendo comparados con el piloto principal, y con eso, terminan quemándose ya que Verstappen siempre tiene un rendimiento mejor que estos compañeros de equipo, con Red Bull teniendo dificultades para colocar un piloto en ese puesto, ya que nadie parece tener las mismas características y adaptarse tan bien a los coches como Verstappen. Y actualmente, la principal ventaja de Verstappen es precisamente esa, la capacidad de adaptación que tiene, donde se llevaba muy bien con los coches de la vieja generación siendo campeón en 2021, y mostrando un rendimiento muy fuerte, y luego con los coches de efecto tierra, que al menos en teoría no era para chocar tanto con su estilo de pilotaje. Pero aún así logró adaptarse bien, se mantuvo como dominante en las temporadas siguientes y hasta ahora, cuando el coche de 2024 para acá no es tan poderoso, mucho menos el más dominante de la temporada, Verstappen todavía puede tomar de él más que los otros pilotos, demostrando que su estilo de pilotaje es único, y está siendo difícil para otros pilotos con estilos diferentes, algunos más agresivos, otros más conservadores, adaptarse a estos coches. Desde a muito tempo esa situación existe, ja que logo en 2016, cuando Verstappen llegó a una Red Bull, sendo ainda piloto ben novo, ele foi parceiro de Daniel Ricciardo, que era o piloto da vez no momento, onde aos poucos, Verstappen, mesmo sen tanta experiencia, foi mostrando servico, foi ofuscando pouco o brilo de Ricciardo e así. Ele foi se tornando de inmediato o primeiro piloto da equipe, tanto que após Ricciardo perceber que ele nao sería a prioridade na Red Bull, ele decidiu sair da equipe, partindo para a Renault dali pra frente, sendo unha das piores decisiones de súa carreira, mas ao lado de Verstappen, ele probablemente acabaría se tornando o segundo piloto da equipe, algo que ele nao quería, ele quería ser campeón mundial. E os desempenos de Ricciardo tal vez fóramos que máis se aproximaran no nivel de Verstappen, com ele vencendo corridas e os dois pilotos sendo até que ben próximos en algunhas situacoes, com nese caso, nao sendo a Red Bull que demitiu o Ricciardo, mas simele que pediu a conta debido a nao aguentar esa presa o de estar ao lado do joven Verstappen. Inclusive falando de Ricciardo, ele retornou a Red Bull en 2023 como piloto reserva justamente como objetivo de se tornar piloto da equipe principal novamente, tentando mostrar servico e mesmo así, nao conseguindo chegar ao nivel de ser cotado novamente para esa vaga, tendo unha chance na equipe B Racing Bulls. Mas tamén deixando a desejar e sendo substituído por Leon Lawson, abandonando a Fórmula 1 dai pra frente e fica no seu histórico que súa única boa fase de verdade foi justamente na Red Bull ao lado de Verstappen. Como su sustituto en el equipo de energía, en 2019 llegó Pierre Gasly, que era un piloto del equipo B, que en ese momento se llamaba Toro Rosso, y fue ascendido a pilotar el RB15, con él afirmando varias veces desde el principio que no era más lento que Verstappen, dejando claro que estaba ahí para ganar y no para ser un segundo piloto. Tanto que el piloto exigió varios cambios en las configuraciones del coche, en los ajustes que se hacían, y el equipo inicialmente atendiendo a esas peticiones del piloto. Pero la vida de Gasly tampoco fue fácil, y después de algunos errores y estar muy por debajo del rendimiento de Verstappen, a una mitad de la temporada 2019 ya fue reemplazado por el también novato Alex Albon. Gasly fue rebajado a Alfa Tauri, consiguiendo hasta una victoria por allí, pero nunca logró llamar la atención de manera suficiente para volver al equipo principal, dejando el Red Bull y partiendo para Alpine, donde está hasta hoy. Hablando de Alex Albon, que comenzó en 2019 y también estuvo en 2020 en el equipo de los energéticos, el piloto tailandés incluso mostró algunos destellos de buenos resultados, acercándose a Verstappen en algunas carreras y consiguiendo varios puntos para Red Bull, pero aún así tenía muchas dificultades para adaptarse al estilo de los coches, que desde entonces se centraban realmente en Verstappen, con la Red Bull no permitiendo a los pilotos hacer muchos ajustes para tratar de adaptarse a su propio estilo de pilotaje, con ellos teniendo que adaptarse al estilo del coche. Tanto que con el paso del tiempo, incluso con algunos resultados interesantes, Albon tampoco agradó al equipo y al final de la temporada optaron por probar un piloto más experimentado fuera del grupo Red Bull y así contrataron a Sergio Pérez, con Albon convirtiéndose en piloto reserva de 2021 en adelante y después partiendo para Williams, donde está hasta hoy y allí sí ha conseguido resultados más expresivos. Llegando a la era que duró mucho más tiempo, que fue el de Sergio Pérez, inicialmente la decisión de Red Bull de traer un piloto de fuera de su academia parecía funcionar, con el piloto mexicano en 2021 teniendo varios resultados muy interesantes y siendo una pieza clave en la conquista del título de Verstappen, ya que por varias veces, cuando Verstappen no pudo disputar victorias,
Pérez estaba allí desafiando a los pilotos de Mercedes Lewis Hamilton y Valtteri Bottas y en varias ocasiones protagonizó disputas interesantes con el propio Hamilton, algunas de las cuales beneficiaron demasiado a Verstappen. Sin embargo, con la introducción de los coches de efecto solo, el rendimiento de Pérez solo fue cayendo, donde en 2022 incluso logró terminar en segunda posición, ya que el coche de Red Bull era mucho mejor que todos los rivales, pero poco a poco las dificultades comenzaron a aumentar. Con el 2023 hacia adelante y después de algunas actualizaciones que el coche de Red Bull recibió, Pérez ya no pudo adaptarse más y con eso, ya no podía competir por la segunda posición, quedando solo detrás de Verstappen, perdiendo varias veces contra coches mucho más débiles y, en 2024, incluso trató de mantenerse bien, pero sus pésimos resultados terminaron costándole a Red Bull el título de constructores, con el piloto al final de la temporada teniendo dificultades incluso para clasificarse para Q2 y por varias carreras ni puntuando. Con la decisión de Red Bull de poner fin a sus vínculos con Pérez y, una vez más, otro compañero de equipo de Verstappen fue removido del asiento, con Pérez hasta el día de hoy no conseguir un nuevo lugar en la Fórmula 1. Por último, el récord en lo que se refiere a estar menos tiempo en este asiento de Red Bull, que fue Leon Lawson, elegido para reemplazar a Pérez y siendo la apuesta del equipo para convertirse en un piloto que caminara más cerca del ritmo de Verstappen, con ellos creyendo que, sin embargo, lo que Lawson había mostrado hasta ahora, su frialdad, su capacidad de ser estable en la pista, equilibrado, podría adaptarse bien a este coche y así ayudar al equipo en el campeonato de constructores, siendo, de acuerdo con ellos, una opción mejor que el más experimentado Yuki Tsunoda, que todavía era muy inestable. Sin embargo, como he dicho, Lawson duró solo 2 carreras en este puesto junto a Verstappen, con él no soportando la presión que recibió de estar en ese coche y también de los medios, teniendo dificultades en sus clasificaciones y luego teniendo que hacer carreras de recuperación, algo que tampoco funcionó y ni siquiera pudo puntuar. A pesar de tener 2 carreras y un sprint para disputar, con Verstappen, por el contrario, disputando ahí delante y mostrando que este coche sí tiene algún rendimiento, basta con que el segundo piloto se adapte a él y consiga extraer ese rendimiento. Hablando de Lawson, no podemos olvidar que también tuvo algunos problemas en su coche, perdió tiempo en la pista, sobre todo en el GP de Australia, donde el turbo mostró defectos y él no participó del entrenamiento libre 3, y tampoco conocía muy bien esos trazados, centrándose principalmente en lo que sabía de los simuladores del equipo. Con esto no siendo excusas y, sin embargo, el equipo decidió que no le daría más tiempo para adaptarse, optando por traer a Tsunoda y confiando en la experiencia que tiene en la Fórmula 1, conociendo todos los circuitos, conociendo varios coches diferentes, puede ser lo que el equipo necesita a partir de ahora para mantenerse en la disputa por los campeonatos y, en el peor de los casos, que Tsunoda pueda al menos ayudar a Verstappen en su lucha por el título de pilotos. Así que Red Bull vive estos momentos difíciles justamente debido a Max Verstappen, no es culpa de Verstappen en absoluto. Verstappen solo está haciendo su trabajo, tratando de dar lo mejor para adaptarse a los coches y eso ha funcionado, ya que su nivel de conducción es siempre muy alto y se sabe que saca más del coche de lo que esperamos, varias veces consiguiendo resultados mucho mejores de última hora en una clasificación, incluso su coche estando débil, y conquistando el mayor número posible de puntos, que en el último año le rindió el título incluso en la recta final, ellos no teniendo el coche más poderoso. Así que es difícil encontrar un piloto con una capacidad de adaptación tan grande, siendo algunas opciones, por ejemplo, el Fernando Alonso, que también ha demostrado esta capacidad, pero que ya no es un piloto novato, un piloto interesante en el mercado, con Lewis Hamilton en algunas partes de su carrera también mostrando una capacidad de adaptación muy alta, pero últimamente también teniendo dificultades con algunos tipos de coches, y así, el equipo termina quedándose sin muchas opciones. Confiando en que Tsunoda será el tipo, pero nada es seguro, así que no se sorprenda si a mitad de la temporada, o como máximo al final del año, también será retirado de ese asiento y nuevamente un nuevo piloto será traído para el puesto de compañero de equipo de Verstappen. Queda la pregunta de lo que será de Red Bull si Verstappen decide dejar el equipo, ya que si encontrar un segundo piloto es tan difícil, imagina tener que encontrar un nuevo par de pilotos, lo que con el coche actual sería prácticamente un desastre y Red Bull difícilmente competiría allí delante. Bueno, con todo esto, dime en los comentarios, ¿ves que realmente existe esta maldición de Verstappen en Red Bull, o el personal del equipo incluso ha tomado decisiones equivocadas, eligiendo pilotos que no están a la altura o quemando algunos buenos pilotos antes de que muestren servicio?